Buenos días para todos los que nos ven desde México y buenas tardes para los que se conectan desde España. Soy Genoveva Nova, técnico del Centro de Estudio Iberoamericano y Transatlánticos de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es la entidad que organiza este ciclo de conferencias titulado Diálogos Iberoamérica y Corea. En primer lugar, tengo que disculpar la ausencia de Manuel Montalbán, que es el coordinador académico de la actividad, que por un imprevisto de salud no ha podido estar hoy con nosotros. Él hubiera querido, porque además con esta sexta conferencia se cierra el ciclo que hemos tenido desarrollando durante este año. Y bueno, antes de dar paso a los ponentes, que son los que van a cerrar este ciclo, quería hacer un pequeño recordatorio de los diálogos que hemos tenido previamente. Tuvimos la industria del K-pop y su más allá, ecosistemas de innovación y nuevos negocios Corea-Iberoamérica, relaciones internacionales y geoestrategia, globalización, sociedad y cultura, literatura, idioma y traducción. Y hoy cerramos con diásporas coreanas en Latinoamérica. Por último, agradecer la asistencia a todos los ponentes que han participado y, por supuesto, a los asistentes que con sus preguntas han enriquecido el debate. El año próximo esperamos que esta iniciativa siga con un segundo ciclo de diálogos Iberoamérica-Corea, en cuyo diseño ya estamos trabajando y que Manuel está al pie del cañón preparando un nuevo programa. Y bueno, sin más, no voy a entreteneros mucho. Quiero dar paso, bueno, voy a dar paso a Rachel Lim y a Sergio Gallardo con diásporas coreanas en Latinoamérica. Antes de nada, quiero leer unas líneas de su currículum. Rachel Lim es doctora en estudios étnicos comparados por la Universidad de California en su sede en Berkeley, especialista e investigadora activa en migraciones asiáticas en los Estados Unidos y México y profesora de la misma universidad en la sede de Sacramento. Sergio Gallardo es sociólogo por la UNAM, maestro y doctor en antropología social por el CIESAS, institución en la que actualmente cursa sus estudios de doctorado en antropología. Su trabajo ha estado dedicado al estudio de la migración coreana en México y es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Así que, bueno, bienvenidos Rachel y Sergio. Y ya para finalizar, comentar que Sergio será el encargado también de gestionar las preguntas del debate al finalizar el diálogo de hoy. Y buenas tardes a todos, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este ciclo. Bien, muchísimas gracias, Genoveva, y gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga, a quienes se encuentran conectados, conectadas aquí mismo, tanto en España como en México, quizás otras latitudes. Agradecemos mucho la invitación a este diálogo y en esa intención, un poquito el compartir que vamos a tener Rachel y yo, va a ser charlar de manera muy amena un poquito cuál ha sido nuestra trayectoria, nuestros avances, quizás resultados, pero también agendas pendientes para comprender la migración y diásporas coreanas en América Latina, sobre todo también qué vinculación tienen con otros continentes, pensando en el caso directo de España. Y como vemos por acá ya en el chat, pues también se hacen presentes personas directamente desde Chile. Entonces, nada, para comenzar el diálogo, me gustaría que Rachel nos platicaras un poquito cómo es que empezaste a interesarte por este tema, que te presentes quizás más que académica como persona que por ahí tiene distintos nexos o conexiones con este tema de estudio. Bienvenida, Rachel. Muchísimas gracias a Sergio. Em, sí, me llamo Rachel Lynn. Estoy muy emocionada de estar aquí a través del espacio digital y las fronteras nacionales. Y también me gustaría agradecer a la Universidad de Málaga y a Manuel y a todos para estar aquí con nosotros. Por mi acento en español muy gringo, estoy segura de que no les sorprenderá que soy estadounidense, aunque con ascendencia coreana. Ustedes pueden ver que tengo cara muy coreana. Es decir, mis padres son inmigrantes coreanos de Corea del Sur, pero yo nací y crecí toda mi vida en los Estados Unidos. Soy especialista en migraciones asiáticas a los Estados Unidos y México. Y en los ámbitos académicos y también en mi vida personal hay interrelaciones muy profundas entre mis estudios académicos y también mis experiencias personales.
Era la historia migratoria de mi familia. Mis abuelos del lado de mi madre emigraron a los Estados Unidos desde Latinoamérica y todavía tengo primos que viven en México, Nicaragua, y por eso inspiró mis intereses en diásporas coreanas, especialmente en Latinoamérica. Yo hice mis estudios de maestría y doctorado en los estudios étnicos, que es una disciplina académica que tiene su raíz en los movimientos por los derechos civiles de los años 60 y 70 aquí en los Estados Unidos. Y es un campo académico que están compuestos por diferentes subáreas, como estudian estudios mexicanos-americanos, estudios chicanos, estudios afroamericanos, estudios de chinos americanos, y nació como una respuesta de los estudiantes de color, como dicen aquí en los Estados Unidos, que exigían acceso a la educación aquí en los Estados Unidos y nuevos programas académicos centrados en identidad. Entonces son como programas académicos, pero también programas de identidad de estudiantes. Y el movimiento sigue hoy en día en universidades diferentes en el país. Em, entonces, para mí, el proyecto de investigación era y es una cosa muy personal, porque es parte de mi historia familiar y es un parte de mi proyecto de entender como mis identidades también. Entonces, creo que es muy interesante pensar como sí es una investigación, pero también es una investigación muy personal para mí. Perfecto, muchísimas gracias Rachel por esta primera entrada. Se me hace muy interesante cómo el camino de estos estudios pues es muy distinto a cómo ha ocurrido al menos en México. Los estudios de Asia en México quizás podemos tomarlos desde los años 60, cuando el Colegio de México toma este programa muy relacionado a estas convenciones de la ONU, particularmente desde la UNESCO, para partir a comprender otras regiones del mundo y por ahí que si bien gracias al trabajo del pionero Alfredo Romero, que durante mucho tiempo era el único quizás interesado en comprender temas, al menos académicamente, de la península coreana en México, inició con estudios de migración. Hoy es cierto que la mayoría de los estudios están concentrados más bien en temas relativos a relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, comerciales, quizás más de profundización histórica de cómo se ha dado el desarrollo de distintos procesos de civilización y cultura al interior y fuera de la península, y por ahí que los temas de migración han quedado un poquito relegados, digamos, ¿no? Un poquito menos desarrollados que otros temas. ¿Consideras que en Estados Unidos ha ocurrido un poquito lo mismo? ¿Que será que los temas migratorios han estado desplazados o tienen por allá otro interés? Lo pregunto porque aprovechando que Araceli Torrejón nos está escuchando desde Chile, a partir de 2002, Carolina Mera, quien es una estudiosa de Buenos Aires, inició un gran proyecto bastante ambicioso, pero con una gran colaboración con Korea Foundation, para hacer lo que se conocen como los encuentros de estudios coreanos en América Latina. Y por ahí la intención era si realmente hay muy pocas personas que se dedican a estudiar la península coreana en distintas academias o espacios regionales o del país, pues busquemos vincularnos a regiones más amplias, ¿no? Pensando en un escenario de América Latina, pero por ahí que Carolina Mera quizás fue la única que sostuvo la bandera de los estudios de la migración coreana durante mucho tiempo. Y si bien hoy en día quizás podría decir que a partir del 2008, 2010 tenemos más estudios migratorios, tenemos una gran ausencia de estos estudios durante mucho tiempo. No sé un poquito tú cómo lees ese panorama en Estados Unidos y qué papel encuentras a estudiar la migración coreana desde estos escenarios. Sí, gracias, Sergio. Es súper interesante porque aquí en los Estados Unidos sí tenemos muchos estudios de inmigrantes y de la inmigración, pero casi siempre se consideran los inmigrantes y la vida de los inmigrantes como un problema. Es como un problema de demográfica, un problema de economía, un problema de la sociedad interna o algo así. Siempre es como los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos son un problema que tenemos que resolver.
Y según yo, eso es un problema muy grande que tal vez también podemos ver como algo similar en México a veces, con los coreanos a veces, pero creo que es como un énfasis más grande aquí en los Estados Unidos, como el problema de los inmigrantes que llegaron aquí. Em, y para mí, a mí me interesa mucho más, yo quiero pensar de la vida de los inmigrantes, de las subjetividades de los coreanos, por ejemplo, que viven aquí y también en los Estados Unidos, y me gustaría abordar de temas de las vidas de los inmigrantes que no siguen con esta pregunta de problema, ¿no? Entonces, para mí lo que me interesa mucho más es cómo es posible que tenemos como una circulación de migrantes o conocimientos o representaciones o prácticas entre unas diásporas aquí en los Estados Unidos y también en México. Y también me interesan como las redes culturales, por ejemplo, o las infraestructuras sociales, y no en cómo vamos a integrar los coreanos en un lugar u otro lugar. Y por eso también me interesa mucho en la pregunta de cómo se describen a sí mismos los inmigrantes, o en mi caso los coreanos, también aquí en los Estados Unidos y también en México. Y estas preguntas de subjetividad, de identidad, creo que para mí, porque es como una pregunta más personal, es mucho más interesante, sí, hace más sentido a decir. Em, sí, entonces, no sé si debo compartir mi pantalla y mi presentación, o Sí, Rita. si gustas, podríamos entonces escuchar un poquito lo que nos has presentado para conocer más tu trabajo y sobre todo esto, porque por acá en el chat Anaid Jamil Gutiérrez nos comenta que está haciendo su tesis de doctorado sobre migración. Entiendo que sobre migración coreana desde la antropología, y esto es bien interesante, ¿no? Que cada vez más desde las humanidades tenemos nuevas miradas para entender estos fenómenos. Entonces quizás también compartimos mucho, Anaid Jamil, contigo, y nos encantará escucharte ahorita un poquito en una segunda fase de este diálogo donde abriremos la voz y la discusión a quienes nos están acompañando. Entonces, mientras que vamos a escuchar a Rachel un poquito lo que nos ha preparado. Sí, yo quería hablar un poco de mis investigaciones y mis actividades investigadoras. Creo que muchos de los participantes aquí em, más o menos están familiarizados con la historia de coreanos en México, pero yo sé que sí hay gente de todas partes de Europa y otras partes de América Latina. Entonces, quiero hablar un poco de esta historia de coreanos en México. Por mi parte, yo hice un trabajo de campo en México con coreanos que viven en México. Y cuando yo empecé mi trabajo del campo en México, comencé con preguntas más o menos sencillas, porque cómo migran los coreanos a México, cuáles son las características de la comunidad coreana en México y cómo se describen a sí mismos los coreanos en México. Y lo que descubrí fue que hay grupos de coreanos muy distintos hoy en día en México, grupos que casi nunca conviven. El primer grupo son los descendientes de los migrantes que llegaron a México en 1905, que fue la única migración significada de coreanos a Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Los coreanos, juntos con otros grupos, especialmente la población maya, sufrió condiciones de esclavitud en las haciendas. Y en 1910, la anexión de Corea al Imperio de Japón y el inicio de la Revolución Mexicana impidieron que los coreanos regresaran a su nación. Muchos de ellos se entremezclaron con la población maya, tal que eran el grupo con el que tenían mayor convivencia, y otros migraron a diferentes ciudades en México y otros países. Por ejemplo, en 1921, 300 coreanos emigraron a Cuba y otros se fueron al norte, a los Estados Unidos. Y hoy en día en México los coreanos
descendientes de la primera migración se mezclaron con la población nacional, con quienes formaron nuevas familias y adaptaron a México como un hogar, como una nueva hogar. La segunda mayor ola de inmigrantes empezó al finales del siglo XX, y tengo aquí un gráfico. Según el ministro coreano de Asuntos Exteriores, unos 2.000 coreanos vivían en México en 1997, pero en 2001 esa cifra había aumentado a 20.000 coreanos, aunque en los últimos años ha disminuido el número de coreanos residentes en México. Y esas cifras indican que la comunidad coreana en México es relativamente inestable, con migrantes que van y vienen del país. Entonces, ¿quiénes son los migrantes coreanos más recientes? Algunos son trabajadores expatriados de Corea del Sur, que es decir, que están trabajando por compañías muy grandes como Kia o Samsung en los estados norteños como Nuevo León o Baja California. Y también hay otro grupo de coreanos que son remigrantes de otros países en las Américas, especialmente después de la crisis económica de Argentina. Y muchos de mis entrevistantes, ellos emigraron desde Argentina y no de Corea. En este grupo, muchos trabajan como comerciantes en mercados populares, en el caso de Ciudad de México, en el mercado de Tepito. Esta pregunta de cómo se describen a sí mismos los coreanos en México, yo tenía un poco de angustia con esta pregunta porque es muy diferente. Estas identidades coreanas, identidades diaspóricas en México es muy diferente que el caso de los Estados Unidos. Em, por ejemplo, yo soy estadounidense de ascendencia coreana y siempre me ha descrito a mí mismo como Korean American o coreano americano. Pero en el caso de México, nadie me entendía cuando me presenté a mí mismo como Korean American, coreano americano, coreano estadounidense, y tampoco no hacía mucho sentido decir en el caso de México que alguien es coreano mexicano, porque los coreanos recién llegados insistieron que eran coreanos, que somos coreanos, no somos coreanos mexicanos o nada así. Y en el caso de los descendientes coreanos, ellos me explicaron que eran mexicanos con ascendencia coreana y no coreano-mexicano. Y en el caso de los remigrantes que llegaron desde otros países latinoamericanos, se respondían con mucha creatividad y he oído de todo. Una persona me dijo que soy ciudadano de ningún lugar, soy México-argentino, soy hablante de coreañol, una mezcla de coreano y español. Entonces hay como muchas identidades inestables. Entonces, en vez de nombrar y clasificar una identidad diaspórica singular, yo me interesa cómo funcionan estas pertenencias diaspóricas y cómo cambian a través del tiempo. En este analítico me parecen útiles por tres razones. En primer lugar, como acabo de señalar, hay diferencias y a veces tensiones entre estas comunidades coreanas que ya existen hoy en México y a veces ellos hablan idiomas diferentes, tienen culturas diferentes, costumbres diferentes y a veces es muy difícil decir que sí hay una comunidad coreana en México hoy en día. En segundo lugar, la pertenencia diaspórica es inseparable de la creciente influencia de la patria, en este caso de Corea del Sur. Después de la reestructuración económica resultante de la crisis financiera asiática en 1995, Corea del Sur se embarcó en un programa nacional de reforma que empezó a implementar una política de globalización, que en coreano se nombra 세계화, es como globalización. En este proyecto, creo que lo más famosa
es la ola coreana, o Hallyu, y hay un énfasis en el poder suave, como soft power. Pero también en estas políticas de Segewa hay nuevas políticas de la diáspora coreana. Por ejemplo, hay la Fundación de Coreanos en Ultramar, que tienen programas para descendientes coreanos y coreanos en ultramar. Y estos programas que ya existen hoy en día en México, que por ejemplo traen descendientes jóvenes a Corea del Sur y que ofrecen becas a descendientes o viajes patronizados, estas han tenido una influencia muy decisiva en la formación de identidades diaspóricas coreanas en México. Es decir, que los descendientes de los que llegaron, por ejemplo, aquí en México en 1905, ellos salieron del Imperio de Corea, que es un estado que no existe hoy en día. Em, y también hoy en día hay dos estados en la península de Corea, em, pero se supone que los descendientes en México pertenecen al estado de República de Corea o de Corea del Sur y nunca a la República Popular Democrática de Corea o, o Corea del Norte, aunque la verdad es que no existe más razón que la diáspora debe pertenecer a un estado u otro. Y la verdad es que muchos de los coreanos descendientes hoy en día en México, sus patrias o sus patrias chicas están hoy en día en Corea del Norte. Y em, yo quería hablar un poco de alteridad. En último lugar, es importante reconocer el papel de la alteridad cultural y también racial en la pertenencia diaspórica de coreanos en México. Eso es muy importante porque muchos de los entrevistados hablaron de ambivalencia cultural, sí, pero también con sus experiencias del racismo en México. Em, como, como creo que un parte de eso es que muchos de mis entrevistados, ellos trabajan como comerciantes en mercados populares como Tepito y hay muchas veces son estereotipadas como mafia o como haciendo cosas como contrabantes que explotan a otros inmigrantes y es como criminales globales. Y estos estereotipados a veces se hacen a los coreanos de México que se sentían como muy diferente con las otras personas, con los otros inmigrantes que viven en México hoy en día. Em, y mucha gente, muchos entrevistados me dijeron que también se sentían como una diferencia racial, como que a veces en las escuelas, en la primaria y secundaria, que otros niños se burlan, que se... Y eso es como... y creo que esto también fue como un parte muy importante de la identidad de los coreanos que viven en México hoy en día. Y finalmente yo quería hablar un poco del efecto del racismo y discriminación. Y en mi caso, por ejemplo, fue más o menos difícil encontrar un departamento a vivir en Zona Rosa y otras partes de México porque a veces si se buscan en Mobiliario o otros como sitios de web de departamentos, se puede ver como que hay departamentos que no aceptan a coreanos, específicamente a coreanos. Y esto también tiene ese efecto en que los coreanos que viven en México no puedes sentir como aceptado por mexicanos. Y esto también como esas diferencias, alteridades son un parte muy importante de entender cómo funciona la pertenencia para esa comunidad. Sí, entonces creo que eso es más o menos mi presentación. Y Sergio, podemos seguir con nuestra conversación. Perfecto, muchas gracias, Rachel. Creo que nos has dado un panorama bastante amplio, no solo de tus distintas pesquisas de trabajo de campo, de investigación,
sino resultados pues ya reflexivos, teóricos, que se dan cuenta que, digamos, llevas bastante tiempo trabajando. Insisto, no solo como ahorita recién nos decías, ¿no? Desde un ámbito académico, sino que atraviesa personalmente tu historia de vida, tu manera también de entender tu propia identidad y pertenencia coreana, me atrevería a decir también pertenencia diaspórica, a manera de duda, eh, que creo que es bastante interesante este concepto que nos ofreces y me imagino y espero que esté haciendo eco en quienes nos escuchan, sobre todo por acá en el chat que ya hago, ya se hace saber que hay distintos intereses para comprender desde sus propios estudios la migración coreana. A mí me gustaría ir comentando algunos cachitos y haciéndote una serie de preguntas como paso a paso para ir comprendiendo un poquito mejor, porque creo que el caso de México es bastante paradigmático, quizás bastante ilustrativo para lo que ocurre también en otros escenarios de América Latina. Y aún más, como lo mencionabas, a partir de 2001, que tenemos una remigración, es decir, esta migración que ya no viene directamente de la península o de Corea del Sur, sino de otros escenarios previos, como es Argentina, pero quizás también Estados Unidos, ¿no? O en el caso quizás... y me gustaría preguntarte inicialmente, ¿cómo entra el territorio y también el Estado-nación, piénsese también con esas líneas de Estados Unidos en este escenario migratorio? O sea, pienso mucho en las remigraciones, de pronto también tenemos un arquetipo, quizás una mirada de que Estados Unidos es una suerte de espacio donde se pueden concretar ciertos proyectos migratorios, como de estudio, de trabajo, incluso de reunificación familiar también, ¿no? Pero a veces no tanto. Entonces, ¿qué tanto tú encuentras que Estados Unidos forma parte de un escenario de esta migración y de esta diáspora coreana en América Latina? Sería una primera pregunta que quisiera hacerte. Sí, es súper interesante porque yo soy de los Estados Unidos. Muchos de los coreanos que conocía en México, ellos me dijeron primera vez que, mira, yo sé que tú eres de los Estados Unidos, pero tienes que entender que a mí prefiero México. Prefiero México. México es mucho más mejor que los Estados Unidos. Porque creo que también hay como em, no sé, también a veces es como son estereotipada también los coreanos de México, que todos quieren ir a los Estados Unidos y quieren ir al norte, a Canadá, otros lugares. Y sí es verdad que muchos migran a otros lugares, pero también hay muchos coreanos que ellos prefieren vivir en México. Y creo que eso es muy importante decir. Em, pero es muy difícil decir que los Estados Unidos no tienen un papel en la vida de los coreanos en, en México, porque yo también, muchos entrevistados, especialmente pues que tú también sabes, Sergio, que muchos de los entrevistados que trabajan en Tepito, por ejemplo, ellos trabajaban primera vez en Los Ángeles, en los Estados Unidos o en otros mercados populares y las experiencias de vender y trabajar en estos mercados también les ayuda en el caso de México también. Entonces, creo que sí hay como estas vinculaciones entre diferentes mercados populares, no solamente en México, pero también en los Estados Unidos, y como estas vinculaciones entre, podemos decir, como una economía más informal que los coreanos operan. Entonces, creo que sí es importante ver que sí hay un papel muy importante de los Estados Unidos en estos redes coreanos diaspóricos. Pero creo que también no es tan importante. Muchas gracias. Creo que esto es muy interesante porque de pronto
pareciera que América Latina rompe como si fuera una frontera, como la hace a veces parecer los estados nacionales, que entre Estados Unidos y México está esta grande barda o estos grandes espacios con púas, amurallados, impenetrables, como quizás los quería presentar Donald Trump u otras administraciones, pero que son espacios porosos con ciertas filtraciones y que si bien no tienen ahí un peso, como dices, tan importante, forma parte, ¿no? También como de este escenario migratorio y es bien, bien interesante cómo no lo haces notar. Yo quisiera ahora preguntarte, aprovechando la pregunta de Fernando Díaz aquí en el chat, que tiene que ver con esto que nos presentaba sobre la alteridad. Particularmente ponías el caso de los mercados populares en el centro histórico, Tepito, de la Ciudad de México. Y él nos pregunta, ¿consideras que hay un impacto de la ola Hallyu en esta imagen, en cómo se construye el sujeto coreano en México? Yo, añadiendo su pregunta, estaba pensando que, claro, que a estas imágenes sobre el coreano o los coreanos como mafiosos, como estos integrantes de bandas de contrabando que se están comiendo estos espacios laborales de los mexicanos, de manera dual y contradictoria, también hay una construcción que está muy de la mano con estos contenidos culturales, ¿no? Del Hallyu, particularmente de las bandas de K-pop, de los doramas, incluso de esta gran industria cosmética que cada vez tiene mayor presencia y aprovechan también estos mismos comerciantes, ¿no? Para vender maquillajes, mascarillas. Y es esta figura también del varón masculino coreano como opa, ¿no? Como de pronto hay esa afinación y afinidad, una búsqueda de querer tener un novio coreano. ¿Tú cómo lees esta pregunta, Fernando Díaz? ¿Qué impacto crees que tiene la ola Hallyu en cómo se construye el sujeto coreano en México? Sí, gracias por la pregunta y también gracias, Fernando, por su pregunta muy importante. Em, es, es muy interesante pensar en el impacto del Hallyu porque es inescapable, ¿no? En lugares como Zona Rosa, donde hay muchos como restaurantes y supermercados coreanos, en casi todos están vendiendo Hallyu, ¿no? Están vendiendo como la música, los dramas, comidas que están populares en los dramas. Em, entonces, creo que si la ola Hallyu tiene ese efecto de crear los deseos de cosas coreanas y también a veces a personas coreanas. Pero creo que a veces estos deseos es muy complicado porque muchos de mis entrevistantes y mis amigos también que viven en México, mis amigos coreanos que viven en México, me dijeron que, sí, creo que sí es mejor ser opa que mafioso, ¿no? Pero creo que también casi todos quieren ser como personas nada más, ¿no? No quieren ser opa, no quieren ser mafiosos, quieren ser como una persona como tú y yo y como todas otras personas que viven en México. Y creo que sí, esto es sí es como una cosa más positiva, pero también a veces es un poco difícil. Y en el caso de la ola coreana y también en Hallyu, es a veces un poco difícil porque por las personas, para los coreanos que a ellos no les gustan tanto la música coreana o la música o los dramas o algo así, también es muy difícil porque todos los días tienen que vivir su vida hablando de esas cosas con otras personas cuando no tienen nada de interés en estas cosas. Entonces, creo que para la experiencia de individuos que viven en México es como una mezcla. Sí, hay una gente, unos comerciantes, por ejemplo, que tienen éxito, ¿no? En este ámbito de cultura coreana, pero también hay como personas, especialmente como los hijos de los inmigrantes coreanos, especialmente los hijos que nacieron en México, que no hablan coreano muy bien o que no tienen mucho interés en la cultura coreana, que para ellos es un poco más difícil.
Y sí, creo que sí es bastante interesante porque cuando yo estoy en México, a veces hay gente em, que quieren, por ejemplo, tomar fotos con mí porque em, me, me dicen que, parecen como, no sé, alguien de Hallyu o alguien de K-pop o algo así. Y la primera vez es como, es muy lindo la primera vez, pero si cada día que pasa es como, es un poco difícil, ¿no? Tomar fotos con cada persona que me pasa en las calles de México. Entonces, creo que puede ser como una cosa mala, cosa buena. Y sí, sí hace sentido. Esto es muy, muy interesante y lo voy a ligar con otra pregunta que nos hace acá Mariana, que tiene que ver con este mismo orden de ideas. Me hiciste recordar mucho un colectivo que opera aquí en México que se llama Afrochingonas. Y lo que buscan ellas es reconocer y visibilizar que México y su mestizaje o mal llamado mestizaje, es decir, la diversidad cultural, étnica y racial que hay en México, pues involucra no solo una gran composición de grupos indígenas y la llegada de españoles, sino también una tercera raíz, es decir, afrodescendientes, personas afromexicanas, es decir, que tienen una descendencia directa por este trabajo esclavo que durante la colonia fue parte fundamental para la economía, para las estructuras, pues esto, precisamente coloniales, ¿no? Que conformaron la Nueva España. Y entonces, reconocer que hay personas negras, que hay personas afro en México es fundamental, y sobre todo también para reconocer que hay una serie de racismos que pasan a veces desde el asombro, desde la exotización y que quizás no es una mala intención de la persona, pero que se vuelve cansado. Ellas comentaban, por ejemplo, lo incómodo que es que les pidan que puedan tocar su cabello, ¿no? El cabello chino, rizado, que llama la atención quizás para muchas personas, y entonces encontrarse en el cine, en el baño, y que les dijeran, oye, ¿puedo tocar tu cabello? O incluso que ni preguntara, ¿no? Que de pronto encontraran una mano jugando con su cabellera, llega a ser incómodo, ¿no? Y un poquito con lo que mencionabas, lo voy a ligar con la pregunta, Mariana, porque Mariana nos pregunta si nos podrías hablar un poquito de las fechas en las que estuviste haciendo trabajo de campo, porque quizás los panoramas cambian, ¿no? Ella nos dice que le impresiona mucho la imagen negativa que ahorita nos comentaba, sobre todo en estos escenarios de mercado popular, porque quizás, pues ahora estamos en otro escenario también temporal donde a mí me impresiona mucho cómo el Jalio avanza a pasos agigantados, ¿no? La industria es altamente dinámica. Cuando apenas yo estoy entendiendo que Super Junior es un grupo, ahora hay que entender a BTS y a los webtoons, y entonces uno se va desfasando en cuanto a los contenidos culturales. Entonces, ella quisiera saber un poquito más de estas fuentes de información, de los periodos, si consideras que este es un escenario que tenía sentido cuando hiciste trabajo de campo o incluso hoy en día todavía persiste, ¿no? Estas prácticas. Sí, muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Yo hice mi estudio de campo en México en 2017 a 2018, creo. Estaba en México un año, em, pero sigo en contacto con muchos de mis entrevistados porque pasaba mucho tiempo en las iglesias, las asociaciones coreanas, y ya tengo muchos amigos que primera vez eran mis entrevistados. Y creo que estas imágenes negativas es muy interesante porque en México, en el caso de México, sí hay estas imágenes más negativas, pero también existen a la misma vez con otras imágenes. Entonces, por eso es muy difícil decir, por ejemplo, que hay como una imagen de coreanos en México, tampoco una comunidad de coreanas en México. Lo que yo, en mi opinión, lo que yo pienso es que para muchos de los coreanos que llegan directamente de Corea del Sur, ellos normalmente ellos vienen de una clase un poco más alta, em, y con más dinero, por ejemplo, están trabajando por como unas compañías muy grandes como Kia, Samsung, algo así. Y para ellos no experimenta como racismo, discriminación como tal, en la misma manera, por ejemplo, que los coreanos que reemigraron de lugares como Argentina, o Paraguay o Chile, en que ellos a veces no hablan coreano muy bien
o no tenían la oportunidad de ir a una universidad en sus países, o tampoco ellos no tienen como estas vinculaciones tan fuertes con Corea del Sur. Y creo que ellos no pueden aprovechar en la misma manera como Hallyu o el poder suave de Corea del Sur que los coreanos que llegan directamente de Corea. Y esto es muy interesante porque una cosa que casi todos mis entrevistados y también como en las iglesias y en las asociaciones, un tema que abordan casi todos los coreanos es la ciudadanía. Entonces, casi todos hablan, por ejemplo, que, sí, yo tengo ciudadanía coreana y eso es lo mejor. O yo tengo ciudadanía canadiense o estadounidense y eso también es muy bien. Pero hay muchos coreanos que tienen pasaportes argentinos o chilenos y para ellos es casi imposible regresar a Corea. Por ejemplo, es muy difícil salir de Latinoamérica. Entonces, también entre las comunidades coreanas hay como estas desigualdades y diferencias. So, mi sentido es que hay coreanos que experimentan como discriminación y hay otros que no. Y hay coreanos que se sienten muy fuertes ese sentido de alteridad y hay coreanos que no. Em, la última cosa que quiero discutir es que después de la pandemia y em, había como un discurso muy fuerte que eran asiáticos que causan la pandemia, especialmente los chinos. Y desde Kakao Talk y WhatsApp, muchos de mis amigos me dijeron que era mucho peor, especialmente para los niños, para los hijos que estaban en la escuela, que habían como, se burlaban como, no sé, porque se comen murciélagos o gatos o perritos y se causan la pandemia. Y como esas cosas también surgen durante la pandemia. Entonces creo que esta experiencia de alteridad y de como diferencia racial eh, cambia a través del tiempo y cambia en relación con cosas que pasan en nuestra, en nuestro mundo muy global, ¿no? En que lo que pasa, por ejemplo, con la pandemia afecta a los coreanos y también los chinos y otros asiáticos viviendo en México y también aquí en los Estados Unidos. Em, sí, entonces sí, es muy difícil decir que sí hay una imagen. Entonces, estoy de acuerdo que sí es muy importante saber cómo estas fuentes de información y las perspectivas muy diferentes que existen en la comunidad. Muchas gracias, Rachel. Creo que nos has dado una contribución, una reflexión que hace eco en distintos espacios de América Latina que tiene que ver con esa producción de alteridad y que cuesta mucho, y yo me reconozco también que de pronto en este ejercicio de escribir uno trata de homogeneizar, ¿no? Y hablar como si un concepto sirviera para hablar de toda la diversidad de experiencias, trayectorias migratorias, familias, cuando hay tanta diversidad que incluso acá lo haces notar que no solamente tiene que ver con cómo ellos mismos construyen su identidad, sino cómo están frente a distintos escenarios y producciones de alteridad, donde el espacio público es importante, ¿no? Decías, no es lo mismo cómo se lee y cómo se interactúa en el espacio del mercado popular de la Ciudad de México, Tepito, Mixcalco, Centro Histórico con los coreanos, que cómo es leído un coreano en Zona Rosa, ¿no? Y que quizás eso va a ocurrir lo mismo pensando en otros espacios como Bom Retiro en Brasil o el barrio de Miraflores en Argentina, que quizás tienen una mayor aceptación, digamos, paulatinamente por esa presencia cada vez más histórica, ¿no? Con una visibilidad. Y me gustó mucho que retomaras también cómo se encuentran estas alteridades atravesadas también por los ejercicios del Estado, particularmente la adscripción a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién puede tener un pasaporte surcoreano, ¿no? ¿Qué requisitos necesita ser, sobre todo las nuevas generaciones que ya han nacido en México, Chile, Perú, Argentina o quizás Estados Unidos para apelar al pasaporte? En el caso particularmente de los varones, que hay un sistema
de servicio militar obligatorio, ¿no? Que tienen que cumplir más allá de los papeles como parte de, ante su mayoría de edad, poder apelar quizás a esa ciudadanía y por tanto al pasaporte. Es decir, pienso que hay distintas experiencias muy diferenciadas, como nos lo haces notar, sobre cómo es ser visto y vivir y a partir de ahí construir su identidad coreana en América Latina. Yo retomando el caso de Afrochingonas, creo que si nos ha costado y nos cuesta aún reconocer esta tercera raíz, ¿no? Afromexicana, que tiene más de 300 años, digamos, de presencia, qué difícil es quizá reconocer una cuarta raíz, que sería una raíz asiática. Creo que olvidamos que no son migrantes, que son personas que también están construyendo socialmente las comunidades y sociedades que habitamos y que no es una migración muy reciente, ¿no? Estamos hablando de finales del 19, mediados, bueno, con mayor presencia a partir de inicios del siglo XX, pero que la historia social de México, de Perú, de Brasil, tampoco se podría entender mucho sus ciudades contemporáneas sin estas migraciones asiáticas, ¿no? Entonces, de pronto, creo que sigue perteneciendo una mirada de que lo asiático es ajeno, ¿no? Son externos, son migrantes, son personas que vienen de fuera, cuando hay una historia social ya de larga, bueno, de mediana duración que les hace formar parte de nuestras propias sociedades. Y esto lo digo porque Anaíd Jamil Gutiérrez nos hace una pregunta muy interesante que tiene que ver con el papel de los influencers coreanos, coreanas, surcoreanos, estas personas que crean contenidos en redes sociales, en Instagram, YouTube, TikTok, y cuentan un poquito cómo es para ellos vivir en México siendo coreanas, ¿no? Creo que tenemos muchos casos muy particulares, pero creo que a propósito de esta diversidad, ¿qué pasa también con migrantes, bueno, perdón, con coreanos que ya han nacido en estos territorios, ¿no? Pienso quizás en Coreano Vlogs, Cristian, que nace en Guatemala, hablando y dominando el español, pero claro que frente a la sociedad guatemalteca es leído como nuevamente, ¿no? Como ajeno, como externo. Y creo que más popular quizás en el caso de México, pues Chingo Amiga. Entonces, un poco lo que nos pregunta Anaid Jamil es, ¿qué papel consideras que tienen estos influencers para construir esta imagen sobre lo que es vivir tanto en Corea y como es vivir como coreanos en América Latina? Y es súper interesante pensar porque creo que la pregunta de la identidad coreana también está vinculada con la identidad mexicana, ¿no? Porque para muchos coreanos que viven en México, esta pregunta de ser coreano es también una pregunta de ser mexicano. Y cuando pensamos en la historia de Vasconcelos y la raza cósmica, y también como en las historias de México más oscuros, ¿no? Como qué pasó a la población indígena y los afrodescendientes. Em, hay también una historia de asiáticos que viven en México, desde los chinos que llegaron en el siglo XIX, creo, y también de los japoneses que viven hoy en día en estados norteños. Y estas historias creo que, en mi opinión, yo creo que sí es muy importante reconocer que sí existen y sí es en parte de la historia de México, que no es algo aparte, pero sí es parte de la historia de la sociedad de mexicanos. Y también es parte de los raíces de México. En el caso de los influencers coreanos, la verdad es que no conozco mucho de los influencers, pero para mí fue muy interesante que ellos tienen como una plataforma para mostrar sus vidas y especialmente sus vidas muy transnacionales, en que ellos a veces van a Corea, ellos viajan como a diferentes países y muestran qué hacen en México con sus amigos em, y ellos ofrecen como
¿cómo se dice? Es una vida mucho más glamorosa, ¿no? En que ellos como están como hermosas y están haciendo cosas muy bonitas. Y creo que a veces sí es importante porque ellos tienen como sus propias plataformas de describir sus vidas y explicar a sus seguidores cómo se sienten y todo. Pero sí, a veces creo que sí es importante saber que los influencers son como solamente una parte de la experiencia de coreanos que viven en México, porque también hay muchos otros que no tienen como, no sé, YouTube, no pueden hacer como YouTube videos de YouTube muy bonitos, o no tienen como dinero o acceso a estos mundos. Em, pero una cosa que me parece muy interesante es durante la pandemia, muchos de estos influencers coreanos, ellos empezaron a hablar un poco más sobre sus experiencias como coreanos en México. Por ejemplo, em, em, Jax, Sojups y otros, ellos hablaron, por ejemplo, del racismo muy directamente. Y eso creo que me parece muy interesante porque casi nada de los influencers hablan de estos temas porque son, no sé, son controversiales, ¿no? Polémicos a veces. Entonces, sí, me parece muy interesante que sí, hay veces estos videos pueden hacer pueden crear como una mirada de las vidas coreanas como algo muy transnacional, glamorosa, pero también a la misma vez es importante que hay gente que tienen sus propias voces y sus propias plataformas a mostrar sus vidas. Eso está bastante interesante porque es un juego complicado, creo que no solo para las personas coreanas, ¿no? Para cualquier persona influencer o creadora de contenido se expone mucho, ¿no? Porque es poner el cuerpo, la cara, la imagen pública a escrutinio total, ¿no? De distintas miradas, observaciones, críticas. Entonces, por acá estoy dejando en el chat los datos de las influencers que acaba de mencionar Rachel, para quien por ahí les suene interesante, sobre todo porque creo que es algo que se comparte mucho en América Latina, estos nuevos espacios en los que quizás quienes no venimos de la academia, o también, claro, quienes venimos de la academia, se vuelve un espacio para conocer la cultura coreana, pero ya no de una manera enciclopédica, lo que dice Wikipedia, no lo que dice el libro de historia, sino que dicen las personas que están encarnando, viviendo quizás, ¿no? Esta identidad coreana, y que entonces se ponga el tema del racismo, de la experiencia de esta diferenciación racial, es fundamental para seguir, sobre todo algo que rescato mucho que ahorita nos decías sobre cómo estas migraciones chinas y japonesas de finales y de mediados del siglo XIX construyen parte, ¿no? De la nación moderna mexicana. Es como si nosotros no estuviéramos constituidos por ellos, ¿no? O sea, algo fundamental creo es seguir cuestionándonos y que quizás, insisto, es el caso de México, pero no sé si haga eco en otros países o en otras sociedades como Perú, Chile o Colombia, pues estamos constituidos por un racismo identitario nacionalista, ¿no? Hay una construcción de que el ideario mexicano solo reconoce esa raza de bronce, esa mítica raza mística que nos decías ya, Rachel, con José Vasconcelos, de esta mezcla entre españoles e indígenas, y invisibilizamos toda la demás pluralidad, ¿no? Como si fuéramos solo producto de ese binarismo cultural, cuando es un poquito más complejo y sobre todo cuando hablamos también ya de una sociedad contemporánea, ¿no? Como lo que somos hoy en día a partir de un México contemporáneo, pues es inevitable pensar también, por ejemplo, la cultura chicana, cómo tenemos un ir y venir en el que de pronto hay una construcción social, identitaria, que no se identifica ni como mexicana, pero tampoco como estadounidense, ¿no? Quizás una de las grandes portadoras de estas voces es Gloria Saldúa, que nos dice que para muchas vidas
como la de ella, pues ellas no cruzaron la frontera les cruzó, ¿no? Hay un proceso que ni siquiera tiene que ver con la migración, sino con la construcción de estos estados. Y retomo a Gloria Anzaldúa porque quiero hacerte una pregunta en términos de género. Se me hace muy interesante cómo nos compartes tres grandes periodos o flujos migratorios de esta migración a México, esta primera llegada en 1905, después a partir de los 90, producto de la globalización, una serie de relaciones comerciales que se empiezan a dar con América Latina, tenemos una llegada de comerciantes que va a estar también vinculada con otros procesos como el de Argentina, y de manera reciente, en un tercer periodo, nos hablabas de esta migración vinculada a las inversiones de estas matrices, no, de estas sucursales, ¿no? De grandes empresas como Kia Motors, Hyundai, que construyen y venden productos surcoreanos en estos otros espacios. Y a veces creo que se tiene la idea de que los repatriados y trabajadores coreanos son solo varones o que vienen solos, ¿no? Y como que se queda como una idea de que la migración coreana es masculina y a lo mejor no es necesariamente el caso. No sé, eh, ¿qué nos podrías comentar para leer estos flujos migratorios en términos de género? ¿Cuál es el papel de las mujeres en estas caracterizaciones que nos haces? Y gracias, Sergio. Sí, es muy interesante porque sí hay muchos hombres, pero no son todos, ¿no? Y también, incluso en mercados populares como Tepito, el Centro Histórico, sí hay muchas mujeres que trabajan en todos los ámbitos comerciantes. Entonces, em, y la otra cosa que es importante ver que es que muchos de los coreanos que llegan hoy en día a México, ellos llegaron con sus familias. Entonces no es como un hombre soltero, pero como una familia que está ya llegando a México. Y eso es también en el caso de los trabajadores en las fábricas muy grandes, como en el caso de Nuevo León. Muchos llegaron con sus familias porque en la sociedad coreana hoy en día, estas experiencias de vivir fuera de la península es algo que es muy deseado entre los niños, entre los jóvenes. Entonces, em, por ejemplo, hay muchas mujeres, muchas madres, por ejemplo, que ellos quieren que sus hombres encuentran un trabajo afuera de la península para que sus niños puedan ir y vivir afuera de la península y pueden aprender como inglés o otros idiomas. Em, Sí, entonces creo que lo que yo vi es que las mujeres en las familias coreanas migrantes, las familias migrantes, tienen como un papel muy fuerte. Em, Mucha gente me dijeron que no vinimos aquí a México porque necesitábamos el trabajo, es porque mi mamá, ella quiere que yo vaya a una escuela internacional aquí en México, que es mucho menos caro que una escuela así en Corea, por ejemplo. Entonces, también cuando hablamos de mujeres coreanas y especialmente de madres coreanas, un papel muy importante que juegan es el papel de hacer como cuidar los niños y especialmente la educación, la formación de los niños. Y por eso creo que mm, para muchos coreanos que viven en México, especialmente ellos que llegan directamente de Corea del Sur, em, es muy importante ver que sí, eran las mujeres o las madres que querían salir em, primera vez. Y la otra cosa que me interesaba muchísimo es que yo, yo hice un trabajo del campo de una iglesia coreana en la Ciudad de México y también en las iglesias podemos decir que es una estructura en que formalmente los hombres tienen más poder
em, es, es patriarcal, ¿no? Es decir, que los pastores o las personas que tienen poder son más o menos hombres, pero a la misma vez es muy obvio que como entre bastidores, afuera, todas las mujeres están haciendo todo el trabajo de, de crear como la comunidad de la iglesia. Y, y entonces es muy importante pensar en cómo esta cuestión de género, ¿no? Porque si los hombres son más visibles, em, pero también hay mujeres y ellas tienen como este papel muy importante en la comunidad. Esto que notas se me parece muy, muy interesante. Yo voy a poner una chincheta, algo así como un post-it para volver a este tema, pero antes quisiera leerte una pregunta de Mariana, que ella se quedó, digamos, en esta discusión sobre las imágenes negativas que se construyen de los coreanos, sobre todo en estos mercados populares que recién nos anotabas. Pregunta si quizás consideras que es posible que esto se aminore, se reduzca o se pueda cambiar creando agrupaciones que impulsen o que busquen una unidad de la inmigración coreana, pensando en estas diversidades de grupos, de comunidades que están en distintas entidades o que tienen distintos entornos o contextos laborales en México. O sea, es decir, ¿consideras que una suerte de agrupaciones, asociaciones civiles ayudaría a contrarrestar o trabajar contra estos racismos o estas miradas también de alteridad que generan estos escenarios negativos? Y muchísimas gracias por la pregunta, Mariana. Es muy interesante porque sí hay asociaciones étnicas coreanas que existen hoy en día en México, también como asociaciones de comerciantes coreanos y otros grupos culturales y también iglesias. Pero creo que uno de los problemas de la unidad de de la comunidad es que sí hay muchas diferencias entre ellos y a veces lo que yo veo es que no hay, ¿cómo se dice? La voluntad, la voluntad política para agrupar a todos em, y crear esa comunidad que puede unir a todos. Em, un ejemplo, cuando yo estaba en México en 2018, em, había como la Copa Mundial, en que había como, em, en el caso de México y Corea del Sur, estaban en el mismo grupo, entonces fue muy interesante para ver como quién apoyan a México y quién apoyan a Corea, y había muchos eventos en que un grupo apoya a Corea, y otro a México, y el día del partido de México contra Corea, me invitaron a como 5 o 6 diferentes em, eventos a ver este partido de diferentes grupos, porque nadie quiere estar en el mismo, en el mismo lugar. Entonces, y una de las preguntas, por ejemplo, es que un grupo quieren ver el partido en coreano y otros en español y en diferentes lugares. La iglesia quieren hacer algo pero sin alcohol y entonces esto es muy difícil para algunos fans. Y sí, creo que sí es posible, pero no, sí, no sé si hay la voluntad. Pero también, Sergio, tú sabes muy bien como esas preguntas de hacer comunidades, para hacer como vinculaciones entre diferentes comunidades coreanas en México, especialmente en DF, ¿no? Es muy difícil, es una cosa muy difícil. Claro, yo quisiera quizás ahí intervenir un poquito. Aquí en México hay una investigadora antropóloga llamada Mónica Palma,
que se ha dedicado a estudiar las distintas asociaciones de inmigrantes en México. Un poquito lo que ella quería hacer con este estudio es notar cómo independientemente de las nacionalidades y periodos históricos, pareciera que hay un ejercicio político de buscar un espacio no solo de cohesión, sino de organización para resolver tanto temas cotidianos inmediatos de dónde vamos a vivir, qué lugares de renta hay, dónde encontrar un espacio habitable, hasta cómo somos leídos por la comunidad mexicana y que quizás qué peligros hay, advertir a los que van, a los recién llegados, sobre todo para no exponerse, ¿no? Buscar siempre esa protección desde una idea de connacionalidad, es decir, yo no conozco quién es el que acaba de llegar, pero eres francés, eres italiano, eres haitiano, bueno, nosotros también, te cuento un poquito cómo está, es como este espacio de un resumen de las cosas, ¿no? Del estadio general y generar estos espacios de vinculación. Ahora bien, estos siempre se vuelven problemáticos, va a decir Mónica Palma, porque tenemos distintas vinculaciones y sobre todo orientaciones políticas. Ella lo que encuentra que claro, porque ella está trabajando a inicios y mediados del siglo XX, que escenarios como el nazismo, el socialismo, quizás también esta efervesciente, y bueno, que todavía lo hay en muchos espacios, esperanzas sobre el comunismo como un ejercicio político hacia dónde llevar nuestras sociedades, pues generaba exclusiones o sesgos, ¿no? Se rompían estas comunidades, ¿no? A veces lo político mellaba mucho, pero quizás también lo religioso. Y entonces ella encuentra que las asociaciones no habría que pensarlas solo en estos espacios civiles, sino también en los partidos políticos, incluso en las propias iglesias. Dice, es bien interesante notar que muchas de estas migraciones van a crear sus propias iglesias. No porque no se eh, fomente el credo cristiano o católico en México, sino que al fundar una propia iglesia se crea una comunidad interna, ¿no? Y entonces estamos todos los franceses en México, los italianos, reunidos todos los domingos y bajo ese ejercicio de convivir vamos compartiendo ciertas estrategias, espacios y encuentra que a veces esas vinculaciones políticas o religiosas tienen mayor sentido. Y bueno, yo voy a regresar, voy a quitar mi chincheta y mi post-it para vincular a la pregunta con la que me había quedado Rachel, uniéndola a este tema. ¿Qué importancia crees que tienen las iglesias ahora que lo mencionabas? Estas distintas religiones que forman parte de las distintas comunidades o distintas migraciones coreanas. Es decir, estamos hablando de que hay una única religión, hay distintas religiones. ¿Consideras que como Mónica Palma encontró que las iglesias se vuelven muy importantes para seguir manteniendo cohesión en los grupos, pasa lo mismo con estas diásporas coreanas que viste en México? Sí, es una pregunta muy interesante. En el caso de la diáspora coreana, incluso en México y también aquí en los Estados Unidos, la iglesia cristiana es muy importante como un fuente de comunidad, em, tal vez lo más importante de las asociaciones y agrupaciones. Y esto es por algunas razones. Aquí en los Estados Unidos, creo, es parte de la historia de la migración, en que muchos de los primeros que llegaron aquí en los Estados Unidos estaban vinculados con las iglesias y los misioneros que estaban en Corea. Y, pero también en el caso de México, muchas de las iglesias, como las presbiterianas, metodistas, adventistas y todos los que existen hoy en día en México, ellos también están vinculados con las iglesias en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo hice mi trabajo del campo en una iglesia presbiteriana y ellos reciben casi la mitad de sus dineros de otras iglesias en los Estados Unidos. Entonces, esta, estos redes de religión son muy importantes para apoyar a la sociedad coreana, inmigrantes, en la sociedad inmigrante de coreanos en México. La otra cosa que me parece muy interesante en el caso de las iglesias en México es que hay una historia
de en que, ok, antes de que yo empecé mi trabajo de campo mucho antes, como 20 años antes, lo que yo entendía es que había como una iglesia cristiana y una iglesia católica. Pero lo que pasa es que ellos, por diferentes razones, se separan, se dividen entre ellos. Entonces, hoy en día hay como 25 iglesias cristianas diferentes porque hay como problemas entre ellos em, y se dividen otra vez y otra vez y otra vez. Esta iglesia presbiteriana, lo que yo entiendo es que hay 4 iglesias que vienen de esta una iglesia. Entonces, hay como cinco iglesias presbiterianas que tienen sus propios em, denominations, no sé qué es denomination en español. Em, pero es como, por ejemplo, hay como la Iglesia Presbiteriana de Corea del Sur y hay la Iglesia Presbiteriana de la diáspora coreana, hay la Iglesia Presbiteriana de los coreanos americanos en el este de los Estados Unidos y también otro del oeste de los Estados Unidos, hay uno de Hawaii, que también vienen a México. Entonces hay como muchísimas diferentes iglesias porque habían como problemas entre los coreanos y se dividen. Y es un poco de una broma entre los otros coreanos en México y también en los Estados Unidos, que cuando se reúnen coreanos, la cosa que no, nos gusta mucho es dividirse. No sé, no funciona en español muy bien, pero es una broma en coreano, en que como los coreanos se unen y la cosa que les gusta hacer es dividir o separar. Entonces, no sé por qué funcionan así. Em, Creo que un parte del problema es que la iglesia es tal vez el único ámbito para muchos inmigrantes para tener un sentido de poder o un sentido de influencia. Y por eso, cuando hay conflicto entre, por ejemplo, los dos líderes en la iglesia, es mucho más fácil separar para que cada persona pueda mantener este ámbito de influencia. Pero la verdad es que tengo que pensar un poco más en este problema. Ay, muchas gracias. Creo que sí da mucho para la reflexión. Yo me quedé pensando cómo hay puentes entre la unión y diferencia, o bueno, o en estas divisiones, que ocurre mucho, ¿no? Quizás para quienes nos escuchan en México, suena bastante interesante y también un poquito lo explico como el caso de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados del país que tiene mayor divisiones políticas. Tiene 570 municipios. Pensemos que es un estado eh, relativamente pequeño si pensamos en el norte como Sonora, Coahuila. Su extensión territorial no es tanta, pero 570 municipios, es decir, que tenemos una diversidad de maneras de entender y cuidar su territorio, su historia, su identidad, que hace que aunque hay una fuerte identidad ligada al ser oaxaqueño, políticamente quizás tienen tantas diferencias que nos lleva a 570 divisiones, que vuelven bastante complejo el escenario de Oaxaca. Pero curiosamente, cuando revisamos la migración digo, la migración mexicana a México, uno de los espacios con mayor articulación política es el de los oaxaqueños, aunque vengan de distintos grupos, es decir, después de Chiapas, Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica y de grupos indígenas en el país. Pero cuando vemos los escenarios en Los Ángeles, en Chicago, aunque hablemos de culturas mijes, zapotecas, mixtecas, los oaxaqueños son aquellos que tienen mayor identidad y ganas de generar organizaciones para vincularse y afrontar, digamos, escenarios de contratación, de espacios de vivienda en Estados Unidos. Entonces, llama la atención cómo la división también puede tener sus cohesiones o relaciones, ¿no? Creo que da mucho para pensar. Me ha gustado la reflexión a la que nos invitas, Mariana y Rachel, a propósito de las agrupaciones políticas. Bien, mientras quizás llegan más preguntas o diálogos, yo quisiera hacer una última
pregunta, antes de yo también un poquito presentar brevemente un poquito de mí, es investigaciones, indagaciones, y es el tema bien interesante que tocas de la globalización, el poder suave y cómo hay nuevas políticas orientadas específicamente a la diáspora coreana. Overseas Korean y otras organizaciones que tienen fondos para vincular en general a las diásporas, pero muy particular, como dices, a las nuevas generaciones, ¿no? Que quizás ya han nacido en estos otros espacios de América Latina y cómo invitarles a través de proyectos para estudiar, para trabajar o ir de turistas a Corea del Sur, tiene impactos, ¿no? En su manera de entenderse dentro de su identidad coreana. Mi pregunta es, y tiene que ver tanto en el caso para los descendientes coreanos, de esta primera migración de 1905, pero que creo que también podría hacer eco en distintos migrantes en Estados Unidos. A ver cómo sale la pregunta. Muchas de estos descendientes no solamente han nacido en México, sino que sus papás también lo hicieron. Incluso puede que sus abuelos, es decir, que sus tatarabuelos fueron quienes llegaron de la península coreana, ¿no? Pero hay una línea en la que ellos ya comen pokchuk, cochinita pibil, hablan español, quizás incluso también maya, no dominan ni conocen el coreano, pero sí hay otros rasgos que les permiten seguir preservando y manteniendo su identidad coreana. Pero con la llegada de estas nuevas iniciativas de Overseas Korean y quizás otras más, encuentran muy interesante una exploración de su propia historia familiar y empiezan a quizás hacer preguntas que antes no se habían hecho y contestarlas y generar también una identidad, como dices, pues muy vinculada a Corea del Sur. Pero se me hizo muy interesante que en la exposición nos hablabas de que pues Corea del Sur es un estado naciente, producto, digamos, también de estos tiempos recientes, es decir, desde 1950 al 53, que podemos hablar de Corea del Norte y Corea del Sur, pero que antes hablábamos de una Corea unificada, ¿no? Es decir, que los ancestros y tatarabuelos de estos descendientes pues venían de una Corea única, ¿no? Que pues lamentablemente ya no existe, está ahora en la memoria, en el pasado, pero ahora las nuevas generaciones se vinculan con Corea del Sur, ¿no? Y esto me hace muy interesante pensando en qué papel juega el territorio en estas identidades diaspóricas. Es decir, porque no es lo mismo hablar de Corea del Sur como Estado-nación que el territorio de la península. Hay quienes se preguntan sobre Corea del Norte, hay quienes hablan quizás de, claro, yo hablo de, o me siento identificado con mi historia, con la península en general, o encuentras más bien, es muy, muy interesante cómo desde el presente hay una construcción del pasado y de la identidad. No sé si se entendió la pregunta o me hice bolas también porque se me hace algo ahí complejo de explicarme. Sí, sí, voy a intentar como responder. Em, sí, es muy interesante pensar en estas cosas porque la verdad es que en el caso de los descendientes de los coreanos que llegaron en 1905, casi todos, no, todos no llegaron de Corea del Sur, ¿no? Ellos salieron de un país, un estado que ya no existe. Em, en el año 1905, nadie podía imaginar que habían como dos estados en la tierra coreana hoy en día. Em, entonces, para mí sí es muy interesante que casi todos los descendientes están muy identificados y muy vinculados con Corea del Sur. Y no es accidente, ¿no? Porque Corea del Sur y la Fundación de Coreanos en Ultramar y como otros grupos en otros ministerios coreanos, ellos tienen como políticas para apoyar y vincular con
coreanos que viven afuera del país y especialmente con coreanos que salieron antes de 1950. Entonces, en este caso, em, hay como una política de reconocer todos los coreanos que salieron de Corea antes de la formación de Corea del Sur. Y eso es muy importante para Corea del Sur porque ellos quieren decir que todos los coreanos en todas partes del mundo, y no importa de dónde vienen, de dónde está como sus patrias chicas o lo que sea, no se importa si sus papás o sus abuelos o bisabuelos nacieron en Pyongyang o lo que sea. Lo que es importante es que todos están como vinculados con Corea del Sur. Y es un parte de esa política de globalización. Em, en, en parte de los coreanos, los descendientes coreanos, creo que es muy importante ver el papel del Estado coreano en crear muchas identidades diaspóricas. Em, un ejemplo es que en los años pasados hay un programa para em, reconocer los descendientes de patriotas coreanas, que es decir, los coreanos que habían como líderes en la comunidad en, em, y, y lo que hacen el gobierno coreano es que les reconocen y también dan dinero. Entonces, lo que pasaba en la comunidad era muy complicado porque un parte de mi trabajo, por ejemplo, es que muchos descendientes em, me, me pidieron ayuda con sus documentos para mostrar que sí tienen como tienen como este vínculo, o el sangre de un patriota o algo así. Y la verdad es que es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil porque mucha gente hoy en día, por ejemplo, no tiene como documentos de sus bisabuelos, o a veces hay como dificultades entre familias, o a veces, por ejemplo, sus bisabuelos tienen documentos con nombres en español, pero no son los mismos que los nombres que tienen el gobierno surcoreano, que tienen documentos con nombres en Hangul. En- entonces es muy difícil verificar quién es quién y quién es descendiente de quién. Y por eso lo que yo he visto es un énfasis en esta idea de sangre y también de ascendencia, ascendencia muy particular de algunos individuos que son más o menos importantes porque el gobierno surcoreano lo ha reconocido en esos como búsquedas de patriotas. Em, pero lo que pasa es que hay muchos otros coreanos descendientes en que sus antecesores no son importantes en la misma manera. Y creo que eso es un poco triste, creo, que si en la comunidad hay como estas ideas de quién es importante, quién no es importante, de sí es muy importante como vincular con unos individuos y no otros. Porque la verdad, la otra cosa que me parece muy interesante es que el gobierno surcoreano y la fundación de Coreanos de Ultramar, ellos tienen una lista de cómo parecen coreanos verdaderos, ¿no? En, y en esta lista, no sé, es como un registro. Para ser como un coreano verdadero, tienes que comer kimchi, hablar coreano, tener cara coreana con algunas, no sé, ojos rasgados, y tienes que saber los nombres de sus bisabuelos y ya. Pero la verdad es que sabemos que hay muchas maneras de ser coreano y ser
parte de diáspora que no conformen a esta lista de características que deciden los surcoreanos. Y lo que me parece inspirante de hacer trabajo del campo con coreanos en México es que es muy complejo. Creo que tal vez más complejo que los Estados Unidos a veces. Em, y esta complejidad para mí es muy importante porque nos muestran diferentes maneras de ser coreano en el mundo hoy, en un mundo más globalizado. Y no sé si es una respuesta, pero sí, vamos a pensar más en esa pregunta. Sí, es una gran respuesta. Muchas gracias. Yo, de hecho, quisiera seguir preguntándote en ese ánimo antes de darle lectura y cabida a la proposición que nos hace Fernando Díaz, porque me quedé pensando en Judith Butler y este concepto que tiene de las vidas lloradas, como de pronto dentro de estos ejercicios políticos hay esas vidas que importan y las vidas que pasan desapercibidas o que quizás por estas construcciones de precarización que se ponen en vulnerabilidad son vidas desechables para el sistema, ¿no? Vidas que no son lloradas, no son mencionadas, no forman parte de el reconocimiento. Hay una disputa que ha tenido Javier Corona durante un tiempo. Javier Corona es periodista y descendiente coreano de Yucatán, y él está peleado con una cifra, no con personas, con una cifra. Y es que él comenta que en los estudios de pronto se habla que llegaron a México 1.033 coreanos. Y él se le hace problemático pensar esto porque es invisibilizar quizás otras personas que no fueron documentadas por el Archivo Histórico de Documentación en Oaxaca y también por el Archivo Histórico, bueno, en su momento por el Registro Nacional de Extranjeros, quien organiza, digamos, su llegada a las haciendas de Nequén. Porque dice, quizás del puerto salieron más personas que lamentablemente no llegaron con vida a México. Tenemos el caso de dos nacimientos que se dan durante el proceso o el trayecto. Incluso no sabemos si hubo personas fugitivas en un momento que llegaron a Oaxaca, en Salina Cruz, y de pronto, afortunadamente, digo afortunadamente porque el destino de trabajo fue bastante complejo, ¿no? Para las personas que llegaron a Yucatán, que quizás por ahí deambularon. Y entonces situarnos y reforzar la idea de 1.033 para él se le hace algo violento, es como invisibilizar quizás la posibilidad de que podamos contar otras historias que hasta la fecha los archivos documentales que tenemos no nos dejan ver. Y mi pregunta tiene que ver con eh, ¿qué papel crees que tiene también el Estado en su manera de registrar o documentar estos espacios? O sea, pienso en el archivo, ¿no? Como los archivos en construir esta historia o estas distintas historias, ¿no? Porque, claro, podemos hablar de 1.033 personas por el archivo histórico, pero que quizás por las voces y las narraciones podemos hablar de otras vidas, de otras opciones, que en el caso, como dices, de los patriotas o de estas personas que se encuentra que efectivamente participaron con una serie de actividades o dinero a apoyar al movimiento de revolución de independencia coreana, pero que quizás hay otras personas que no lo hicieron o no lo hicieron de manera documentada y lo hicieron de otras formas, ¿no? Pero que no aparecen ahí mencionadas. ¿Qué papel crees que tiene el archivo, los archivos en construir esta historia de la migración coreana? Sí, es muy interesante. Por mi parte, yo siempre digo que hay como un millar, un mil más o menos de coreanos, porque la verdad creo que es casi imposible decir cuántos habían exactamente, precisamente, porque em, sí, porque hay cifras diferentes, ¿no? Desde perspectiva de la compañía de migración, que era una compañía japonesa, y desde perspectiva del gobierno coreano y también desde perspectiva de los asentados, ¿no? Ellos tienen sus propias cifras que no sé si podemos confiar en todas esas cifras porque todas tienen como sus propias perspectivas y razones. Em,
Para, en el caso de investigadores que tienen interés en este tema de coreanos en México, la pregunta de archivo es muy difícil porque em, la verdad es que si una investigadora quiere hacer un proyecto en hacerlo en una manera completa, tiene que leer español, inglés, coreano, japonés, también el Hancha, que es el chino escrito, es el coreano escrito en chino. También entonces es muy difícil, es casi imposible que una persona sola, solamente una persona, pueda hacer como el trabajo archivo para recoger y leer y entender todos esos documentos. Y por eso, por mi parte, yo leo coreano, pero no coreano escrito en chino y tampoco japonés y a veces tampoco español, no sé. Entonces sí es muy difícil hacer ese trabajo de campo porque, y también el trabajo de archivo porque hay como limitaciones de idioma, ¿no? Y em, la otra cosa es que entendemos nosotros como investigadores críticos que el archivo, como la función del archivo es siempre una tecnología del Estado, ¿no? Es como, es ligar al ejercicio del poder del Estado. Entonces, las cosas que un archivo contiene tienen como legitimidad, no, Sí, es legitimidad, legitimado, ajá, sí, legitimado. en una manera porque está ligado con el Estado. Y las cosas que no están adentro del archivo a veces no tienen como, no es legitimado de la misma manera. Entonces, como los cuentos que dicen un abuelo a su o una madre a su hijo, por ejemplo, o como las bromas que tienen entre una comunidad. Estos no son cosas que están adentro del archivo. Em, y la última cosa que quiero decir es que a veces también, como discutimos con las cifras, tenemos que tener cuidado con las cosas que encontramos adentro del archivo, porque no son mentiras, pero sí a veces mentiras. Porque vamos a hablar, Sergio y yo estábamos en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México en el marzo, ¿no? No, febrero, no me acuerdo. Pero estábamos viendo como estos documentos de registro de extranjeros de coreanos. Y era muy interesante porque muchos de coreanos estaban escrito que ellos estaban como, ellos eran japoneses o chinos con nombres que no hacen nada de sentido, como nombres como es este hombre coreano, este hombre chino se llama José Coreano. Entonces no hacen nada de sentido en este registro, en que hay como edades que no hacen sentido, lugares que no hacen sentido. Entonces, creo que como investigador es muy importante ver los documentos adentro del archivo con cuidado, ¿no? Porque a veces tenemos que pensar en una manera diferente que, que esos documentos sí ofrecen una perspectiva importante, pero también podemos hacer un escenario en que, por ejemplo, si si confían, por ejemplo, que todos los coreanos que estaban categorizadas o nombradas como chinos son chinos, es posible no ver sus vidas, ¿no? Porque sí están adentro del archivo, pero hay como, no sé, como 200 coreanos que nosotros encontrábamos que estaban clasificados como chinos, ¿no? O japoneses. Entonces, estos vidas no existen en muchos estudios. Entonces, esas cosas de clasificar y nombrar adentro del archivo, creo que es muy difícil tener cuidado con estas cosas.
No, qué potente lo que nos has mencionado. Incluso diría que emotivo también de estos archivos familiares o estos otros registros que no pasan, ¿no? Por esos documentos legítimos. Creo que vale la pena seguir insistiendo, ¿no? Quienes hacen estos trabajos, lo que también decía es que es si no imposible, difícil, ¿no? Llegar a otros resultados cuando se trabaja solo, ¿no? Como que es necesario ese trabajo colectivo de idioma, no solo de idioma, de dominio de otros idiomas, sino de técnicas, ¿no? Con Luciano Lanari, un colega también que hace estudios coreanos, mencionamos eso, que quizás la apuesta para construir o hacer estudios coreanos hoy en día, o al menos de América Latina, es necesariamente colectivo, ¿no? O sea, que tenemos que estar escuchándonos compartiendo y tejiendo en común para poder generar no solo más información, sino nuevas preguntas, ¿no? Que nos lleven a otras discusiones como la que estamos teniendo ahora. Por eso agradecemos mucho este espacio brindado por la Fundación General de la Universidad de Málaga, los colegas Manuel Montalbán y Renato Valderrama. Estoy viendo que el tiempo casi se nos acaba, así que voy a hacer lectura del comentario y la pregunta que nos hace llegar también a una persona, aparte de la Juan Nayarit. No sé si nos puedas comentar tu nombre, solo también para darte presencia acá en el diálogo. Fernando Díaz nos pregunta, bueno, más que nada hace un comentario que dice que quizás pronto podamos tener agrupaciones políticas de coreanos en México e inclusive quizás hasta un presidente. Yo ante este comentario de Fernando que se me hace interesante en una lectura política es si tú viste haciendo tu trabajo de campo en México búsquedas políticas, quizás de personas o migrantes o coreanos que han nacido acá en México hacia esa construcción política. A mí me hizo recordar dos casos. El caso de Bolivia en 2019, que el Partido Demócrata Cristiano va a postular a un coreano boliviano, ¿no? A Chin Hyuk-jong como un representante para las elecciones presidenciables y que fue bastante sonado, ¿no? En América Latina, porque y era la discusión, ¿qué tanto podría él o no representar al país? ¿Qué tanto tendría incluso el derecho, ¿no? Otra vez esa lectura de él no forma parte de la sociedad boliviana, ¿no? No sé en sus casos, no sé en el caso de España, de Chile, de Argentina, pero en México hay una cláusula postulada de la Constitución mexicana que necesariamente tienes que ser mexicano para contender a un puesto de un cargo público, ¿no? De función del Estado, sea el presidente de la República o un funcionario, digamos, en el más bajo nivel. Incluso si eres una persona naturalizada, tiene que pasar una serie de procesos, me parece que 15 o 20 años, no recuerdo bien la cifra, es decir, que es bastante complicado que una persona extranjera pueda participar de la vida pública del país, ¿no? Y también me hizo recordar el trabajo de Joseph Jun. Tiene un documental muy interesante de 2020 que se llama Chosen. Y con él habla sobre la participación de distintos coreanos americanos en el Congreso de Estados Unidos, bueno, que están contendiendo a participar, a ser representantes dentro del Congreso y les entrevista buscando cómo su identidad, pero también su experiencia como coreano-americano forma parte de su construcción y su proyecto político, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta construir en el país? ¿Cuáles problemas sociales se identifican? Entonces, con esa provocación de Fernando, no sé si tú leíste así como lecturas políticas de coreanos, coreanos mexicanos acá. Lecturas políticas. Creo que hay dos memorias, o sea, hay tres, la verdad es que hay tres. Hay dos memorias escritas por un coreano que se llama José Sánchez Pak, que era presidente de la Asociación Coreana en la Ciudad de México en, creo, 1965. Y es un documento súper interesante sobre la historia de coreanos de México, pero también sobre las políticas entre coreanos en esta época. Es súper interesante. Y también yo tengo otro documento, otra parte de sus memorias que alguien me pasaba hace como un mes nada más, que es súper interesante, que también hablan un poco de cómo estas formaciones políticas entre coreanos en México.
Y también la otra es las memorias de un migrante coreano que se llama Dong Su-sa. En Dong Su-sa, él es un caso muy único porque él llegó a la Ciudad de México también en 1960. Creo que era uno de los muchos, casi no habían otros coreanos que llegaron en esa década, pero él llegó como ingeniero. Y también estaban como involucrados con las asociaciones y también él escribió como unas memorias sobre su vida y lo que pasó en la Ciudad de México y también en Baja California, en Tijuana. Y es bastante interesante estos tres documentos, dos de José Sánchez Pac y otro de Dong Susar, escrito en español también. Creo, no sé si están disponibles las memorias en línea o están publicadas en México, no sé. Pero sí hay una traducción en coreano también. Pero sí, creo que estos son muy importantes porque están escritos desde la perspectiva de coreanos en México. Muchas gracias, Rich. Me parece que estos documentos no se encuentran de manera electrónica o disponibles de descarga, pero que sí forman parte de los documentos que tiene, por ejemplo, la Asociación de Descendientes Coreanos, tanto de Mm. la Ciudad de México como de Mérida, Yucatán. Entonces, a quien le interesa el tema, quizás podrá vincularse, hablar con ellos y bien les podrían proporcionar una copia, porque efectivamente deja ver mucho de ese escenario político y de asociaciones que se está dando entre las comunidades coreanas. Bien, pues antes de darle la palabra, o bueno, leer las preguntas de Ariadna Alarcón y de Mariana, quisiera presentar brevemente unas diapositivas que creo que van a hacer sentido sobre todas las preguntas que nos hacen, hablando un poquito también brevemente de mi trayectoria. Porque bueno, mi trabajo ha sido muy distinto al de Rachel. Yo más bien originario de Michoacán, he venido trabajando desde la sociología. ¿Cómo es que llegan estos primeros contingentes migratorios a la zona rosa de la Ciudad de México? Porque en su momento, en 2011 que empecé a hacer mi trabajo de investigación, pues no había información alguna de cómo habían sido estos procesos de asentamiento. El único trabajo sobre migración coreana era realizado por Alfredo Romero y de esta primera migración de 1905 y de un trabajo realizado lamentablemente sin concluir en 2010 en el Colegio de México sobre unas encuestas que daban cuenta de estas primeras llegadas y de migrantes provenientes de Corea del Sur. Sin embargo, exploraba poco o no dejaba claro por qué se había elegido esta zona de la Ciudad de México y no otras. Entonces, en ese sentido, yo seguí trabajando y tratando de comprender mi tesis de maestría sobre cómo habían ocupado este otro espacio que ya nos hablaba Rachel, que es el Centro Histórico, Tepito, y que hablaba de otra disposición y maneras de relacionarse con el espacio público, con la sociedad mexicana. Y en mi tesis de doctorado, más bien hice una investigación en torno o en una perspectiva de género sobre las masculinidades relacionadas al trabajo minero en una empresa de extracción de cobre de inversión surcoreana en Baja California Sur. Entonces, como ven, he tenido distintas maneras de ir pensando estas presencias coreanas en el país. Por ahí me he estado especializando en estudiar ya más las características de la migración coreana hacia América Latina, eh, que hemos hecho algunos proyectos en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y actualmente dando sesiones en el Seminario de Sociologías de Asia del UNAM. Y bueno, algo para dar más oportunidad al diálogo es que me gustaría centrarme también en esta idea de la producción de alteridad que nos presenta Rachel a propósito del trabajo de una antropóloga colombiana llamada Mara Viveros. Mara Viveros ha venido trabajando las relaciones de género y masculinidades en Colombia, pero en América Latina. Y da cuenta de cómo el concepto de masculinidad hegemónica de pronto pues no es tan prudente o pertinente para tratar de entender la diversidad de masculinidades expresivas y encarnadas en los cuerpos de varones en América Latina, sobre todo porque bajo los procesos de colonización, de precarización y desigualdad económica, no hay cuerpo alguno
y sobre todo cuando son altamente racializados, como los cuerpos negros de varones, en el caso de Colombia, que logren ejercer o cumplir con una serie de mandatos de la masculinidad hegemónica. Que más bien hay otras masculinidades subalternas, subordinadas, que habría que escudriñar con otros tipos de conceptos. Y ella propone el concepto de masculinidades nuestro latinoamericanas para hablar de nuestras realidades. Y a mí en la discusión del doctorado me hizo mucho sentido y creo que algo interesante que da los estudios de la migración coreana, más allá de entender sus propios flujos migratorios, su caracterización, su construcción de identidad, incluso el papel que tienen en la construcción de la historia social de nuestras sociedades contemporáneas, nos permiten tener nuevas perspectivas de nuestras propias realidades. Aquí les muestro en pantalla un trabajo de campo que estuvimos haciendo con el doctor Chae-Moon Lee de la Universidad de Kyungpook en Corea del Sur y Alfredo Romero en Mérida. Y la familia que entrevistábamos nos contaba cuál había sido el papel de los migrantes de esta primera migración de 1905 en el trabajo de descubrimiento y de limpieza, digamos, de registro de la pirámide de Chichen Itza en la comunidad de Pisté. El doctor y antropólogo Sylvanus Morley había llegado en los años 20 y durante una década estuvo trabajando en documentar cuál había sido este proceso de limpieza y redescubrimiento y preguntas que podríamos tener frente a la cultura maya a partir del descubrimiento de esta gran pirámide. Y de sus cuadrillas de trabajo estaban integradas por coreanos que habían salido ya de su espacio de trabajo forzoso en las haciendas enequeneras. Y pongo esto y charlo brevemente este ejemplo con estas fotografías y postales que nos mostraban, porque algo tan puntual para entender la identidad y la cultura no solo maya y mexicana, como puede ser este espacio escultórico y arquitectónico de Chichen Itza, puede ser leído de manera bien distinta si partimos desde una experiencia migratoria, desde una visión coreana. Y entonces, si nosotros, como en este ejemplo, leyéramos nuestra historia, nuestra identidad, nuestras relaciones culturales a partir de una perspectiva de los migrantes coreanos, de estas presencias coreanas, quizás podamos tener otras lecturas bastante interesantes de nuestras propias realidades, como dice Viveros, unas realidades nuestro latinoamericanas que no solamente están cruzadas por ejercicios de colonización que terminan en el proceso independiente, sino que siguen presentes a través de ciertos discursos racistas, nacionalistas, que dejan de lado estas presencias no solo de la tercera raíz, sino también de estas raíces asiáticas que indudablemente tenemos. Entonces, a quien les guste seguir este diálogo, yo les recomiendo seguirnos en la página del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Igual por acá dejo mi correo y ahora sí paso rápidamente a las preguntas de Ariadna y de Mariana. Por un lado, Rachel, Ariadna nos pregunta cuál es la imagen o percepción que tienen los coreanos. Es decir, entiendo que en Corea del Sur sobre los coreanos migrantes, ¿no? Quienes se encuentran fuera de la península, porque he encontrado, por ejemplo, casos de comentarios negativos dirigidos a Chingu Amiga, ¿no? Como de pronto como que hay una lectura de que ella está ahí o hiper representando, ¿no? O caricaturizando lo que es la cultura coreana. Quizás si por ahí tienes algo que mencionarnos. Y Mariana nos pregunta qué tanto afecta la idea férrea de excesiva competitividad impuesta a Corea del Sur, claro, ¿no? Como este país altamente desarrollado, competitivo, que se arroja al mundo a partir de la globalización, a los ciudadanos dentro y fuera del país, cómo esta idea de la competitividad forma parte de su idiosincrasia y su manera de construir su identidad coreana. Bien, esas son las preguntas, Rich. Muchas gracias por las preguntas. Y sí, una cosa es que la cultura de Internet en Corea del Sur hay mucha hate, mucha toxicidad en estas culturas de Internet en general. No que está dirigido especialmente contra mujeres. Pueden ver como hay como sitios menenistas
que dicen como son como feminismos, pero son menonismos, en que hay hombres jóvenes que agrupan específicamente, precisamente para atacar a mujeres, especialmente mujeres famosas. Entonces pueden ver eso en el ámbito de K-pop también, en que hay fans y también hay anti-fans. Y entonces hay como una tradición en, en como estos sitios de web, en el redes de web, en que hay grupos de personas que existen solamente para como burlar y atacar a como figuras públicas, específicamente a mujeres. Entonces, según yo, creo que los comentarios negativos a Chingo Amiga es parte de esta tradición que es muy fea en mi estimación, que es como cosa muy, muy, muy fea, que está ligada con las políticas conservativas en Corea del Sur hoy en día. Em, y em, sí, creo que es algo que pasa em, contra muchas mujeres. Am, la percepción de coreanos, de los coreanos que viven afuera de la península, es muy complicado. A veces, y creo que está vinculado con la destinación y del país. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo vivía en Corea por 2 años y muchos de mis primos y mis amigos coreanos me dijeron, qué suerte que tú naciste en los Estados Unidos porque es como un país en que tú puedes hacer más cosas que en Corea. Pero creo que es un poco más difícil para mis primos, por ejemplo, que ellos nacieron en Nicaragua, en que nadie le dijeron que, sí, qué suerte que nacieron en Nicaragua, porque hay como esa percepción de que hay países como en que tiene más poder, en que la ciudadanía de este país o el pasaporte de este país es mejor que otros. Y creo que eso también es un poco feo. Y la verdad es que hay muchas diferencias culturales entre los coreanos que viven en Corea del Sur y nosotros que vivimos en la diáspora, porque sí, nacimos con culturas y escenarios muy, muy diferentes, ¿no? Em, pero sí, creo que es muy feo lo que pasa en la internet en coreano hoy en día. Em, la pregunta de competitividad, sí, es muy fuerte. Em, un parte de Ok, lo que voy a decir muy brevemente es que después de la crisis de 1997, había este proceso en que era más importante que todos los coreanos contribuyan al, al crecimiento del país en una manera en que la ciudadanía coreana, esa idea de, ok, somos un país que tenemos que crecer en una manera muy particular y contribuir a la economía es muy fuerte en Corea. Pero en años más recientes, las desigualdades entre, por ejemplo, los hijos de los chaebol y los otros es más y más obvio. En Corea tenemos como este dicho de que las personas están nacidos con una cucharita de gold, ¿cómo se dice gold? Oro. Hay algunas personas que están nacidos con cucharitas de oro en sus bocas y creo que hay más y más jóvenes, especialmente en Corea, que no creen nada más en este sueño de construir la nación. Y especialmente después de la pandemia, hay más y más jóvenes que están viviendo lo que se dice en YOLO, como no queremos trabajar tan fuerte, queremos como vivir nuestras vidas, porque hay tanto desigualdad en la sociedad, entonces es casi imposible si no
vienes de como una familia de alta clase. Em, entonces, creo que va a ser muy interesante ver qué pasa con esa identidad de competitividad. Sí, es muy interesante de ver. Muchas gracias, Rach. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero les invitamos a seguir pendientes de las redes de la universidad, de la fundación, ya que los diálogos no terminan aquí. Como bien ya nos decía Genoveva al inicio, tenemos y el doctor Manuel Montalbán tiene la intención de que podamos replicar estos espacios con otras voces, con otras discusiones. El siguiente año. Raúl, acá en el chat nos pone la lista del canal de YouTube. Si se perdieron alguna de las otras sesiones o incluso si quieren repetir esta misma, la podrán encontrar en esta liga que encuentran ahora en el chat. Entonces, sin más, no me queda más que agradecer mucho a la doctora Rachel Lim, a Raúl, a Genoveva, a todo el equipo de trabajo de la Fundación General de la Universidad de Málaga, al doctor Manuel Montalbán y el doctor Renato Valderrama por esta invitación a charlar con ustedes. Sobre todo agradecemos mucho su escucha, el haber participado tan activamente con sus preguntas, sus intereses. Celebramos mucho sus proyectos de investigación. Ojalá tengan a buen término y por mi parte, pues esas serían todas las palabras. Muchísimas gracias por la escucha.